El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, con Stephanie Pandal y Fer Revelo. ¡Iniciamos! Hola amigos, esto es La Neta de las Drogas. El día de hoy hablaremos sobre la conducta antisocial. Yo soy Fer Revelo. Yo soy Stephanie Pandal y para hablar de este tema nos acompaña el maestro Óscar Flores Cuellar del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Hola, un placer estar aquí con ustedes. Hola a todo el auditorio. Hola. Muy bien. Fer, vamos a hablar de conducta antisocial. ¿Tú qué te imaginas que es conducta antisocial? Bueno, antisocial, pues yo me imagino no tiene amigos, es como siempre que están, siempre está solo. Eso me Yo también creo que es una persona que siempre está aislada del mundo. ¿Estamos en lo correcto, Óscar? Pues mira, de alguna manera el término me parece que se ha venido utilizando de manera inadecuada, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando nos referimos a una persona que no tiene amigos, que está aislada, esto que ustedes están comentando, en realidad no estaríamos necesariamente hablando de personas con conductas antisociales. Más bien estaremos hablando con comportamientos asociales, es decir, que no justamente tengan esta condición de socializar. Cuando hablamos de conducta antisocial, en realidad nos estaríamos refiriendo a todos esos comportamientos que van en contra de las normas establecidas, en contra del bien común, que pueden generar un daño, que pueden ser lesivas, tanto para el propio sujeto como para su propio entorno y la gente que les rodea. Esa es la condición que le da justo este carácter de conducta antisocial. Entonces, cuando hablamos de gente que se aísla, en realidad podríamos decir que quizás no estaría dañando a nadie, entonces no sería necesariamente una conducta antisocial. Lo cierto es que, así como ustedes lo plantean, el término se ha venido utilizando, me parece, de manera coloquial, pero no necesariamente, es decir, no refleja exactamente cuando estamos hablando de conducta antisocial, que es esta condición que yo les digo, que es ir en contra de lo socialmente establecido. Eso es lo que el carácter de la conducta antisocial. ¿Y cuáles son las características o las conductas que tiene esta persona? Pues mira, en realidad cuando hablamos de comportamientos antisociales, pues hay distintos niveles y hay distintas intensidades. Cuando yo les comentaba esto de que van en contra de lo socialmente establecido, de la norma, pues justamente puede haber niveles. Es decir, podemos hablar de gente que tiene comportamientos antisociales muy serios, muy graves, como podrían ser ya estar en una condición de comportamientos de robo, comportamientos de daño a las propiedades, de violencia, de agresión, etcétera, etcétera. Pero también puede haber condiciones de comportamiento antisocial en ciertos entornos. Por ejemplo, en la escuela, el hecho de que los alumnos se salgan de clase, que es una norma que no te salgas de clase, estarías manifestando un comportamiento antisocial. Entonces hay distintas como condiciones que te pueden dar esta situación de comportamiento antisocial. Evidentemente, cuando hablamos de conducta antisocial, siempre tenemos que reconocer el contexto al que nos estamos refiriendo, porque los contextos cambian y las normas pueden estar cambiando. Entonces recuerden, la conducta antisocial va en contra de la norma. Entonces lo primero que habría que revisar es qué normas hay y entonces ya diría qué condiciones, qué características tiene ese comportamiento para ir en contra de esa norma. ¿Sale? Entonces por ahí estaríamos como especificando a qué nos estamos refiriendo. Pero podemos tener algunas normas dentro de nuestra casa y podemos tener otras normas dentro del colegio. Entonces puede ser que quizá no tengamos estas conductas antisociales dentro de nuestra casa, pero que sí las tengamos dentro de la escuela. Puede ser, es decir, en general, insisto, o sea, la conducta tendría que especificarse en qué entorno se está dando. Evidentemente, cuando hablamos de comportamiento antisocial ya como un patrón, nos estamos refiriendo a que esta conducta, esta situación, este comportamiento estaría no solamente en uno de los entornos, sino en diferentes entornos. Por ejemplo, esta situación de romper con la norma de no salirte de clases, ¿no? Y tú la rompes y te sales de clase. Entonces estaríamos hablando de un comportamiento. Si esto mismo te lo llevas a tu casa como símil, en donde te dicen, oye, aquí tenemos que llegar a dormir a las 10 de la noche y no te puedes salir de madrugada. Y de repente agarras y te sales de madrugada. Entonces estaríamos hablando de quizá un comportamiento antisocial en ese sentido. Tampoco queremos como dar un mensaje en términos de que todas estas conductas que de repente podemos llegar a tener por alguna u otra circunstancia son necesariamente una conducta antisocial como patrón. Las conductas antisociales pueden darse de repente bajo ciertas condiciones. El problema es cuando este comportamiento, esta conducta ya se convierte en un patrón. Y entonces las personas tienen esta manifestación ya de manera casi constante. Y no solamente en un entorno, sino en 2 o en 3 en los que se desenvuelve. Okay. Y bueno, muchos tienen esa pregunta, ¿se nace o se hace? Porque puede afectar tanto los amigos como la familia, ¿no?
Claro, mira, estás planteando una pregunta que muchos científicos se han hecho por muchos años, ¿no? Es decir, este tipo de comportamientos que van en contra de lo socialmente establecido, ¿cómo se dan? Si es que las personas ya nacen así o es que las personas se hacen a partir de... Es una pregunta que todavía no tiene una respuesta estricta. Algunos estudios nos indican que sí hay factores biológicos y genéticos que pueden predisponer a las personas a esta manifestación de comportamientos. Pero también hay otras investigaciones que lo que nos dicen es que el entorno es el que principalmente puede influir. Y hay otras teorías más que nos dicen que el individuo es el que trae, además de esta carga, condiciones desde su personalidad que lo hacen más proclive a manifestar este tipo de comportamientos. ¿A dónde iría yo con esa respuesta? Es que de manera concluyente hay que reconocer que somos seres biopsicosociales. Y entonces en esta conformación de comportamientos antisociales, pues evidentemente están involucrados los aspectos genéticos, los aspectos biológicos, los aspectos sociales de mi entorno, pero también mis aspectos individuales. Entonces en esa combinación es cuando estaríamos hablando de qué elementos favorecerían sí la conducta antisocial en ciertas personas y en otras no. Pero es un elemento de mucha complejidad, me parece, ¿no? Entonces no hay una linealidad que digamos que una persona nace y entonces se va a comportar así toda su vida. En realidad no, somos seres, insisto, sociales que podemos estar en comunicación y en interacción con el entorno, y el entorno también va moldeando mis comportamientos. Si yo creciera en un entorno donde está normalizada la conducta antisocial o es esperada incluso o es promovida, es muy probable que yo manifieste esos comportamientos. Y digo que es muy probable porque seguramente habrá personas que aún en esos ambientes no manifiesten conducta antisocial. Y es cuando das elementos no solamente desde el individuo, sino también lo social, los familiares, los de pares. Es una combinación ahí muy, muy compleja en ese sentido. Pero, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son las conductas que sí están permitidas o la conducta que sí está permitida? Como yo les decía, todos los comportamientos se dan en un entorno social. Entonces, primero habría que ver cómo está ese entorno social en términos de cómo va estableciendo estas normatividades. Dijiste algo de biopsicosocial, ¿no? Claro. ¿A qué te refieres con biopsicosocial? Que somos parte biológica, ¿no? Que tenemos una condición biológica por sí que nos va a dar ciertas características. Tenemos un entorno sobre el cual nos estamos desenvolviendo que también nos va a moldear los comportamientos, pero también tenemos condiciones propias en términos de actitudes, de creencias, de juicios, de motivaciones, de intereses, que también va a influir. Entonces, toda esta combinación es lo que nos da como resultado los comportamientos. Entonces, no podríamos atribuirle o darle un peso mayor a una u otra condición. En realidad es esta combinación. O sea, hay diversos factores que se combinan para que den como resultado este tipo de comportamientos que van, insisto, en contra de las normas sociales. Oye, ¿podrías darnos un ejemplo donde estas conductas antisociales estén permitidas? Pues mira, hay entornos, por ejemplo, que normalizan, por ejemplo, la situación de... Les cuento algunas anécdotas en términos de algunas personas que llegaron a delinquir y que llegaron a prisión, con las cuales yo tuve oportunidad de hacer algunos estudios. Y entonces decían, es que a mí desde pequeño lo que me enseñaron fue hacer, decían ellos, 2 de bastos, ¿no? Que era como sacar cosas de las personas sin que se dieran cuenta, sacar carteras, sacar celulares. A mí me enseñaron a hacerlo y de hecho mi papá me entrenaba cómo hacerlo. Entonces, en esos entornos, por ejemplo, estaríamos hablando de permisividad, pero solamente en ese entorno, en el entorno familiar. Esto no significa que la conducta esté normalizada en general, porque una persona con esas condiciones, evidentemente, fuera de ese entorno familiar, va a ser señalada o va a ser identificada como esta persona que tiene comportamientos antisociales. ¿Por qué? Porque ya están rompiendo con la norma. ¿Cuál es la norma? No me robes. ¿No? Es mi propiedad, o sea, no puedes tú violentar mi propiedad, y entonces ese comportamiento ya estaría violentando mi propiedad, y entonces es cuando se da esta denominación de conducta antisocial. En realidad sí hay entornos que pueden ser permisivos, pero evidentemente estos pequeños entornos están enclavados en un entorno más amplio, y es ahí cuando las personas pueden empezar a tener muchos conflictos si compran esta condición de normalización de este comportamiento. Entonces, bueno, siento que eso tiene que ver como con la pregunta que te había hecho anteriormente, porque la familia como que se aprovecha de la inocencia de sus hijos, ¿no? Qué feo que la familia haga eso y así cuando crecen los niños tienen esta conducta antisocial. Pues mira, te estoy dando un ejemplo de muchos otros que puede haber, ¿no? Este ejemplo me parece que yo se los planteé como extremo. Evidentemente la condición de las familias es diferente, hay una construcción distinta en cada una. Si bien
seguimos normas sociales que tenemos ya establecidas del rol que tiene que la familia en este asunto de educar, de poner límites, de solventar necesidades inmediatas. Esas condiciones se pueden dar en las familias. Entonces, hay familias que, insisto, que evidentemente pueden, por sus propias condiciones, por su propia construcción, favorecer este tipo de comportamientos o facilitar este tipo de comportamientos más bien. Pero siempre no hay que olvidar que esta familia también está enclavada en un entorno más amplio, en un entorno donde quizá también esté normalizada la violencia, ¿no? En un entorno donde quizá también sea permisivo ese tipo de comportamientos. Entonces, atribuírselo tanto a la familia, o sea, cargarle la responsabilidad a la familia, no me parece que sea como suficiente para explicarlo. O sea, hay que reconocer, insisto, en esta condición biopsicosocial, hay que reconocer que las personas tienen una condición biológica, tienen una condición social, y ahí está enclavada también la familia y la comunidad, pero también tiene una condición particular de su forma de ser, de sus características personales. ¿Y cuáles son las principales causas por las que los jóvenes presentan esta conducta? Mira, hay N, desde estas que te comento, ¿no? Por ejemplo, hay en algunos estudios lo que nos han señalado en la parte de biología genética es que hay antecedentes de abuelos, de padres que delinquieron. Entonces, lo que se ha observado es que hay un factor que puede favorecer esta aparición de comportamiento antisocial. Hay, sin embargo, otras condiciones sobre las cuales puedes decir, hay condiciones personales que también pueden favorecer este tipo de comportamiento, este tipo de manifestaciones. ¿Cuáles podrían ser? Que tengas problemas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Que tiendas a la violencia, que se te dificulte el autocontrol, el control de los impulsos, que se te dificulte, por ejemplo, el demorar la posibilidad de ser satisfechos tus deseos, que no tengas esta capacidad de demora que le llaman, esa sería otra condición. Entonces hay diversas condiciones personales que pueden favorecer, pero también hay condiciones del entorno. Lo que se ha observado es que en entornos muy violentos, en entornos donde se puede favorecer este tipo de comportamientos, donde se ve casi como esperado, es mucho más factible que se den este tipo de manifestaciones en las y los jóvenes, en los adolescentes, en las personas en general. Entonces hay muchos factores ahí involucrados, no son solo unos, por eso yo decía, es esta combinación de muchos factores que pueden dar como resultado este comportamiento antisocial. Y aún con estos factores sumados que yo les mencionaba, hay personas que con todo y esto no manifiestan comportamiento antisocial. Y, por ejemplo, la gente que puede tener entornos muy desfavorables en la familia, de repente puede generarse otro tipo de redes de apoyo, ¿no? O redes que le asistan. Por ejemplo, un grupo de amigos, por ejemplo, el acercarse a un grupo a un equipo que practica un deporte, el acercarse a la música. Hay factores que te pueden permitir o que te protegen de alguna manera a que tú tengas este riesgo de comportamiento antisocial. Entonces, ¿cómo fluyen las amistades en esta conducta? Es un factor importante, no es definitivo. Es decir, a veces este dicho de quien con lobos anda a aullar se enseña no es tan lineal. Es decir, sí es cierto, es un factor que puede influir. Si yo me desenvuelvo en un grupo donde en general las personas que lo conforman roban, por ejemplo, hay una probabilidad más alta de que yo me involucre en conductas de robo. Pero no es suficiente, es en estos elementos. ¿Qué tan importantes son? Lo son como otros factores. Más sin embargo, por ejemplo, en la adolescencia, en donde los grupos de amigos tienden a tener una importancia mayor, pues es importante hacer detección temprana en ese tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque sabemos que ese factor puede sí favorecer este tipo de comportamientos. Entonces está como en tu persona decidir si lo quieres hacer o no. Hay condiciones, no solamente está en la parte de la decisión de la persona. Acuérdense que la persona también está en un entorno y el entorno también te va moldeando y te va pidiendo cosas, te va exigiendo cosas, te va poniendo elementos para que tú manifiestes comportamientos. Es decir, tampoco será suficiente decir que el sujeto decide o no, porque está en todo este entorno y este entorno también le influye. Entonces hay una suma de factores. En realidad es difícil colocarle a un solo factor. Cuando hablamos por ejemplo, de condiciones de prevención, pues lo que tenemos que ir atendiendo son los diversos factores que están. No solamente los factores del individuo, de fortalecerlos, su autoestima, su seguridad, su control, su regulación, sino también trabajar con las familias, sino también trabajar con el entorno, con la comunidad inmediata. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que las personas que tienen mayores probabilidades de desarrollo pueden tener menos riesgo a la manifestación de este tipo de comportamientos. Claro. Bueno, es un tema muy interesante, me está gustando mucho todo lo que nos estás platicando, pero vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos.
Estamos en La Neta de las Drogas. Esto es La Neta de las Drogas. Con Stephanie Banal y Fer Revelo. Continuamos. ¿Por qué mi hermano cambia de humor de repente? ¿Por qué mi hermano falta tanto a la escuela? ¿Por qué mi hermano se aleja cada vez más de nosotros? ¿Estará consumiendo drogas? ¿Qué puedo hacer? ¿Te suena familiar? Podemos ayudarlo. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. ¿Dónde se consumen drogas? En mi casa no. ¿Consumes drogas en tu casa? Ups, creo que sí. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. Esto es La Neta de las Drogas. Con Stephanie Banal y Fer Revelo. Ya estamos de regreso. Hola amigos, estamos de regreso en La Neta de las Drogas. Estamos con el maestro Óscar Flores hablando de conducta antisocial. Óscar, nos diste un ejemplo, siento yo que muy extremo, de una conducta antisocial. ¿Nos podrías dar otro ejemplo u otros ejemplos sobre conducta antisocial que esté más asociado al entorno de todas las personas, más común? Pues mira, un poco comentándoles también que todos los comportamientos antisociales, insisto, ¿no? Ahí hay que subrayarlo muy claramente, se dan en un entorno. Es decir, un comportamiento antisocial puede estar determinado en un entorno y a lo mejor en otro entorno no, porque las normas van cambiando, ¿no? Entonces, yo hace un par de días recordaba esta situación de que alguna vez en Guanajuato se quería prohibir o se prohibió el besarse de manera pública, en público. Entonces, en ese entorno, ese comportamiento ya podría haber sido considerado como antisocial porque había una norma y se estaba rompiendo si alguien decidía besarse. Pero si lo trasladamos a la Ciudad de México, alguien diría, no, espérame, pues aquí es muy común que la gente se bese en público, no pasa nada. Entonces, un poquito para irnos colocando de que siempre el entorno, o sea, la conducta antisocial está en función del entorno, ¿no? De cómo está construida la norma. Ahora, ejemplos hay muchos, desde esta lógica de todo lo que rompa con la norma social es antisocial, pues sí, de alguna manera. Entonces estamos hablando, yo les decía hace rato, incluso desde, por ejemplo, los entornos escolares, el que la norma es que tú no te salgas de clase, y si te sales de clase, entonces ya estás en una manifestación, ¿no?, de comportamiento antisocial. En los supers, por ejemplo, este asunto de, oye, no te puedes llevar cosas sin pagar, y que de repente ahí a alguien se le ocurre agarrar, pues es un comportamiento social. ¿Por qué? Porque está rompiendo con una norma. Y de eso nos podemos ir hasta comportamientos más extremos, ya, ¿no? O sea, robos ya con violencia, uso de armas, el violentar a las personas, el agredirlas. Es decir, hay un bagaje muy amplio de comportamientos antisociales que, insisto, muchos de ellos, o algunos de ellos, están en función del entorno. Hay unos que son muy claros y que en todos los entornos son evidentemente identificados como comportamientos antisociales. El violentar a las otras personas, por ejemplo, ¿no? Entonces son diversidad de ejemplos. Okay. Oscar, ¿podrías aclararnos qué es un entorno? Es el lugar, es el espacio donde tú te desenvuelves, y está construido no solamente por las personas que te rodean, sino también por estas construcciones sociales, por estas normas que hay, por estas reglas de comportamiento, por toda esta condición. Ese es tu entorno, el lugar, el espacio donde te desenvuelves, que está construido por estas, insisto, normas, reglas, etcétera, etcétera. ¿Y hay algo que se puede hacer para evitar estas conductas? Sí, por supuesto. Es decir, todo lo que tenga que ir abonando al desarrollo positivo de las personas, evidentemente a donde va encaminado es evitar este tipo de comportamientos. El apostarle por el bienestar tanto físico como mental como incluso espiritual es una forma de prevenir estos comportamientos. El que tengamos familias mucho más cohesionadas, mucho más unidas, con mejor comunicación, que en donde cada uno sepa qué hacer al interior de la familia, eso también ayuda y auxilia. Entonces sí se pueden hacer muchas cosas, por supuesto,
desde el propio individuo, desde la familia, pero también evidentemente desde la comunidad. Si ya tengo la posibilidad de tener la oportunidad de estudiar, de trabajar, de participar en actividades culturales, deportivas, recreativas, eso evidentemente va abonando para que yo tenga un desarrollo positivo y es mucho más fácil, mucho más factible que yo me aleje de este tipo de comportamientos. Entonces la familia es una red de apoyo, pero ¿cuál tendría que ser la dinámica en la que la familia debe de apoyar o qué es lo que debe de hacer la familia para dar este apoyo y ser una red de ayuda? Pues hay unas condiciones que desde nuestro entorno la familia tiene que cumplir, que evidentemente es proveer, ¿no?, de las necesidades básicas, satisfacer estas necesidades básicas que tendrían que ver con alimentación, vestido y vivienda. Creo que son elementos mínimos que una familia tendría que estar proveyéndole o dándole a sus miembros. Es como un elemento mínimo. Los otros elementos que son... Creo que para mí sería importante el cariño y el amor. Exacto, y a eso iba. El otro elemento que es muy importante también es estos lazos que se van construyendo, estos lazos de afecto, estos aspectos emocionales, estos aspectos de comunicación, este espacio donde tú te sientes bien, donde tú te sientes parte de tu familia, donde tú te sientes que formas parte de algo más grande, donde te permiten comunicarte, donde te permiten desarrollarte, evidentemente es otra de las funciones de la familia. Y al final, estas condiciones son las que permiten a los sujetos tener un desarrollo, a las personas en general tener un desarrollo óptimo, tener un bienestar, etcétera, etcétera, además de otras condiciones, insisto. Pero estas serían como las funciones mínimas que tendría que cumplir, me parece, la familia, sin que necesariamente sea por sí la familia la que la tenga que cumplir. Evidentemente, para yo, como familia, como jefe de familia, para yo proveer de alimento, de vivienda, pues evidentemente necesito tener un trabajo, ¿no? Y esa es una chamba que tiene que hacer el Estado, que tiene que hacer también la comunidad, de permitirme tener esas condiciones para que yo a su vez pueda permitir que en la familia se den estas condiciones sobre las cuales yo puedo desarrollar. Oye, ¿y qué pasa con los jóvenes que no tienen un apoyo familiar? Pues mira, hay diversidad, es decir, evidentemente habría que identificar cuando hablamos de apoyo familiar a qué nos estamos refiriendo, porque hay ocasiones en las que podemos ser como muy radicales y decir mi familia no me apoya, pero cuando revisamos los casos decimos, oye, espérame, pero tu familia te da alimento, tu familia te da vestido, tu familia te da vivienda. Y dicen, pues sí, pues esa es una manera de apoyo. Quizá en algunas cosas tenga que afinar esta condición. O sea, ¿es apoyo o es obligación? Puede verse desde las dos condiciones, ¿no? Es decir, si hay aspectos en donde la familia tiene o debe de ser así, ¿no? Debe de ser capaz de proveer estas condiciones, pero hay un aspecto también de voluntad en esto que tú ya comentabas, de no solamente dar estas condiciones, sino dar otras de afecto, de comunicación, de escucha, de sentirte bien, de sentirte parte. Entonces, sí hay familias en donde efectivamente, o hay personas en donde se dice que no tienen el apoyo familiar. Habría que identificar a qué se refieren exactamente con ese apoyo, porque quizá efectivamente lo que pueden sentir algunas personas en términos de esta ausencia de apoyo es que no se sienten escuchadas, ¿no? Y esa también puede ser una función de la familia. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues habría que revisar cada una de estas condiciones sobre las que se está dando. Pero, insisto, habría que como revisar a qué nos referimos cuando estas familias no tienen apoyo. Ahora, hay familias que ni siquiera cumplen con estas funciones de las cuales estamos hablando, ¿no? O sea, ni siquiera tienen esta condición de proveer alimento, por ejemplo, o vestido, o educación. ¿Qué hacer en esos casos? Siendo que es un factor, como decíamos, un factor de riesgo para muchas cosas, pues echar mano de cosas que podemos tener alrededor, ¿no? O sea, podemos buscar otras redes de apoyo. Exactamente. Por ejemplo, amigos. Amigos, familiares, o sea, familiares distintos a mi familia nuclear, adultos, amigos, como dices tú, pareja incluso. Es decir, la intención aquí al final es que es mucho más fácil para las personas cuando no solamente tienen una red de apoyo identificada, sino cuando tienen más de una, dos, tres. Es decir, que pueden echar mano cuando una de estas redes no cumple con su función, puede echar mano de otras redes que les pueden estar auxiliando. Okay. Entonces también las redes sociales sirven como apoyo. Por ejemplo, si te sientes solo, puedes buscar un consejo o alguien que te escuche en alguna red. Puede ser, yo sería como muy cuidadoso en ese sentido, porque recordemos que las redes sociales a veces están construidas de manera muy virtual. Yo puedo dar una cara y puedo dar una apariencia
en la red, ¿no? Comportarme de alguna manera en lo que escribo, en lo que publico, en lo que posteo, etcétera, etcétera, pero no necesariamente puede corresponder a mi realidad. Yo sería muy cuidadoso en ese sentido, en identificar a qué redes me estoy aproximando. Evidentemente, eso me implica reconocer o tratar de conocer a la persona que está del otro lado escribiendo. Y eso a veces puede complicarse. Entonces sí puede ser una red de apoyo, sí, por supuesto, sí, solo si yo tengo esta capacidad de reconocer y conocer más allá de solo lo que me está mostrando la persona cuando escribe o cuando postea. Y entonces, ¿realmente cómo nos podemos dar cuenta si es una red de apoyo, ya sea las redes sociales, los amigos, la familia? ¿Cómo sabemos que sí nos están apoyando? Yo clasificaría ahí, para hacer esta identificación, clasificaría en 3 formas de apoyo. El apoyo que se refiere al aspecto material, que me puedan dar cosas, ¿no? Es una forma de apoyarme. Y cosas me refiero ropa, dinero, alguna herramienta que yo necesite, útiles escolares, etcétera, etcétera. Esa podría ser una condición de apoyo. Entonces eso me permitiría ver si esta red puede proveerme de esas cosas. Otra forma de apoyo es el que yo necesite información acerca de algo. Oye, no sé cómo resolver este problema, ¿quién me puede ayudar? Entonces, cuando yo logro identificar quién me puede ayudar, eso se convierte en un apoyo. Entonces ya puedo hacer otra identificación de apoyo. Y un tercero, que es muy importante y va relacionado con lo que tú comentabas hace rato, Steffi, es este apoyo emocional. Es donde yo me siento escuchado, me siento identificado, me siento querido, me siento protegido. Entonces, ¿qué me dan esas redes? Si esa red me puede dar alguna de estas 3 condiciones, ya estaremos hablando de que es una red que me está dando apoyo. Ok. Bueno, podemos tener hasta ese apoyo, o sea, nos pueden escuchar, puede ser una persona que nos escuche, puede ser una persona que nos esté dando, no sé, nuestra pareja, que nos esté regalando flores, chocolates, yo qué sé, pero ¿eso significa que nos están apoyando realmente? ¿O que nos podemos apoyar en ellos? Está en función de lo que tú requieras. El apoyo puede darse en 2 condiciones. En una manera constante, en donde sabes que siempre está ahí y sabes que puedes contar con esa persona, a lo mejor para estas 3 condiciones. Si yo tengo una necesidad material, sé con quién puedo acudir. Y entonces eso le convierte a esa persona o a ese grupo en una red de apoyo. Si yo necesito ser escuchado, también sé con quién acudir. O sea, no voy y le platico mis cosas a cualquier persona. Voy y le platico mis cosas a las personas con las que yo me siento a gusto, que sé que me pueden dar escucha, que me pueden escuchar, que me pueden dar un apapacho, que me pueden aconsejar incluso, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que también podrían identificarse en términos de definir si estas personas me están dando algún tipo de apoyo. Sobre estas 3 condiciones, insisto, Pero también imagínate, Steph, no tienes pareja, no tienes suficiente confianza con tus amigos, familia, puedes acudir a alguna institución también. Estos apoyos de los que estábamos hablando son apoyos de alguna manera informales, es decir, no están establecidos como tal. Evidentemente hay otro tipo de apoyos que son estas condiciones institucionales, en donde yo puedo también acudir si tengo alguna necesidad identificada. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una enfermedad, no voy con mi mamá a que me prescriba un medicamento, ¿eh? Bueno, algunos sí, pero en general se esperaría que no. Más bien te vas con el médico, que sabes que el médico te va a apoyar en ese sentido, te va a satisfacer esa necesidad. Lo cierto es que este tipo de apoyos son apoyos mucho más formales porque no hay una interacción, o sea, es decir, no desarrollas un vínculo con esas personas. Solamente vas, haces uso del servicio y te sales. Y estos apoyos de los que estamos hablando, ahí la condición es que sí hay una vinculación, sí hay un vínculo diferente. Puede ser emocional, puede ser de conveniencia, puede ser porque me siento a gusto en ese sentido, pero es diferente. ¿Sí puede acudir a ese tipo de apoyos? Por supuesto que sí, y de hecho están disponibles. Ya cuando hablamos de temas muy específicos como este asunto de la salud, pues hay lugares donde yo puedo acudir que me pueden asistir y auxiliar para mejorar mi salud o mantener mi salud. Y no solamente me refiero a la salud física, también me refiero a la salud mental. Si yo tengo un problema emocional, pues sí podría acercarme a este tipo de apoyos formales de estas instituciones que me pueden a lo mejor asistir con un psicólogo, con un terapeuta, con un incluso psiquiatra que me auxilie al manejo de estos problemas emocionales que yo pueda tener. Bueno, Oscar, muchas gracias por hablarnos de este tema, por venir a acompañarnos. Y amigos, si ustedes tienen alguna duda, dejen sus comentarios y síganos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, en el canal de YouTube, en Yapa CDMX. A ustedes, amigos que nos escuchan, muchísimas gracias y esto fue La Neta de las Drogas.
El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas Con Stephanie Pandal y Fer Revelo. ¡Hasta la próxima!